Una particularidad de esta campaña es la proliferación de partidos pequeños en pugna por ingresar al Parlamento. Son varios, quieren obtener sus bancas y algunos aparentemente están ahí, pueden lograrlo. En ellos se centra la edición de hoy de nuestro ciclo La Mirada Semiótica, la campaña política, a cargo de Fernando Andacht. Fernando, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Yo iba a decir que es el final del ciclo, no. Es el tercer capítulo. Exacto. De esta era. En realidad habíamos tenido un capítulo 0, ¿no? Una previa. Que fue aquel, después del debate Martínez-Lacalle Pou. Sí. Bueno, acá estamos con el tercero y último antes de las elecciones, pero aclaremos desde ya, vendrán otros, ¿no? Ahí está. Vendrán otros después del 27. ¿Cómo no? Pero yo decía, estás poniendo la atención en partidos chicos y el título que elegiste es Tan lejos de la presidencia, tan cerca de lo inverosímil. ¿Podemos tomar como punto de partida eso, esa frase? Sí. El objetivo de la columna, que nos gusta recordar con Emiliano, es precisamente aguzar la mirada. Algo que en este caso estaría bajo el umbral, lo liminal, ¿verdad? El umbral de percepción frente a la masiva campaña de la que hablaba la columna de Emiliano hoy temprano, que tiene presencia radial, urbana, visual, etcétera, y en la tele, por supuesto, en las redes. Habría un grupo que me gustaría llamar de nanopartidos, ¿no? Es decir, la nanometría es la millonésima parte de 1 milímetro, y quiere decir que estas pequeñas agrupaciones podrían escapar del radar del ciudadano y sobre todo su función. Voy a plantear acá, ¿qué quiere decir la frase primero? Cuando aparece, digamos, un Daniel Goleman, muchos dirán, ¿quién es? O quizás más un ingeniero Vega, César Vega, César Vega, ven que dudé en el nombre porque no está todos los días uno hablando de la calle Pou de Martínez, sino ese César Vega, ingeniero agrónomo del PERI, y algunos otros de lo que vamos a hablar hoy. Uno, ¿verdad?, queda, digamos así, le dice candidato a presidente, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿a presidente de qué? Porque para eso se requiere un montón de votos. Sí. Pero claro, su aspiración real, digamos, terrena, es acceder al Parlamento. Lo que pasa es que no es posible un partido que no tenga candidato a presidente de la República, ¿no? Exacto. El requisito es que tienen que conformar una lista, cada uno la tiene, pero no deja de producir una sonrisa. Uno lo ve en las entrevistas de las que vamos a estar hablando, va a haber comunicación acá política, porque muchos no tienen avisos, o tienen pocos, o no los vemos, o están en Facebook. Entonces, esa es la primera parte. Están lejos. Nadie en su sano juicio cree un instante, ni ellos mismos, vamos a ver, que va a acceder a ese máximo lugar de la democracia. Pero luego, ¿qué quiere decir tan cerca de lo inverosímil? Vamos a trabajar un concepto clásico que viene de la antigüedad, aparece en Platón, Aristóteles. ¿Qué es lo verosímil? Todo discurso, vean ustedes, aspira a cierta transparencia, que uno olvide que es un discurso. Como vieron el locutor en el informativo que lee en el prompter, pero que uno tiene que creer o olvidarse que está leyendo y parece que habla hasta que queda pegado, digamos, porque se produce ese lapso incomodísimo donde dice, bueno, vamos a una nota de exteriores y no pasa nada, y uno se da cuenta que no tiene nada que decir, es decir, que le van alimentando. Entonces, verosímil es aquello que es tomado por creíble, por real de manera instantánea, sin dificultad alguna. Hablábamos con Emiliano antes de micrófono, tomemos el caso Sartori. Él llega, ¿verdad? Y yo lo comparé en alguna instancia en los medios con un meteorito. Aterriza de manera violenta, un millonario, un rico, algo que no es común en Uruguay, jactarse de el dinero que uno tiene o que esté asociado a su identidad, y que reivindica un lugar hacia prepo casi. Las famosas fotos o clips que lo ven tratando de darle la mano a alguno de los, ¿verdad?, políticos establecidos de esa comunidad partidaria. ¿Pero por qué traes a Sartori a Sartori en este momento y a propósito de esto que estamos tratando? Que él va generando rápidamente, Emiliano, una verosimilitud acelerada porque lo aceptan, es decir, no es repudiado por el Partido Nacional, le hace la vida un poco difícil. Hay amagues, hay broncas, me robó el eslogan, se dice que
incurre en malas prácticas, pero lo interesante que quería subrayar es que él, por su gestualidad, por su actitud, rápidamente se vuelve plausible. Es decir, además es un meteorito que cae adentro de un partido establecido. En una matriz donde hay un sociólogo que me encanta citar siempre, un canadiense, Goffman, que dice, no se trata en el ritual de interacción, en las negociaciones humanas, en las relaciones, ¿verdad? Hay rituales, darse la mano, saludarse antes de empezar, como hicimos recién. Sería raro que Emiliano me dijera, habla, ¿cierto? Así, porque hay poco tiempo, habla. Entonces, ahí dice, genial Goffman dice, en un libro que se llama Ritual de Interacción, dice, no hay que hablar tanto de las personas y sus momentos, sino de los momentos y sus personas. Es brutalmente lúcido, es decir, cada momento humano, cada interacción, tomar mate, estar en un acto como el que describía Emiliano de Martínez, que se parecía más a Vázquez, etcétera, está esperándolo a uno con todo el instrumental pronto, ¿no? Y uno solo tiene que ponerse, digamos, en ese lugar y sale un discurso, ¿no es cierto?, más o menos creíble, vía asesores, práctica, experiencia. Entonces, cuando Sartori, que parece que viene de ninguna parte, cae en ese lugar, ya está todo más o menos pronto, digamos, la vestimenta, la investidura, para que luego de ciertos codazos él quede dentro del partido. Ajá. Estos otros no. Estos otros no. Estos otros tienen sus propios partidos. Sus propios. Crean sus propios partidos en algunos casos, ¿no? Algunos de los que vamos a ver son partidos debutantes. Debutantes los partidos, además, ¿no? Sí. Bueno, pero el primero que elegiste, el primer ejemplo, es un poco diferente. Exacto. Lo ponemos en el límite, Emiliano, en la frontera entre lo verosímil e inverosímil, entre los nanoelementos, las nanopartículas, es decir, esos cuyo nombre vieron que yo le erré con César Vega, y tuve que aprenderme, Daniel Goldman, ¿verdad? Etcétera, porque no están en boca del pueblo, ¿no? Y quería citar a un gran pensador antes de escuchar una publicidad del Partido Independiente, porque de él se trata. Con él vamos a empezar. Y nada menos que de Pablo Mieres. Entonces, él lo escucha, estará diciendo el público, bueno, pero para un poquito. Mieres lo conozco. Claro. Y viste, Emiliano, que cuando se habla de la coalición se lo incluye religiosamente. Hablo de la oposición, obviamente, es decir, y con Partido Independiente, ¿no? Sí. No tienen que aclarar la voz ni pedir perdón, porque está en el sistema, pero toda su propuesta, vamos a escuchar un aviso que es el único casi que anda por la tele con alguno más y que está en el Facebook, yo lo bajé del Facebook, ¿verdad? Que se llama Ojos Corrupción, y quería agregar una frase de un gran pensador francés, Foucault, que dice: se puede decir la verdad siempre que se diga en el espacio de una exterioridad salvaje, pero no se está en la verdad más que obedeciendo a las reglas de una policía discursiva. Estaría todavía, ¿verdad?, dentro de esa verdad. Es decir, está en el Palacio Legislativo, lo suyo es plausible, es como quiere ser el tábano del sistema, y lo van a escuchar y ver, los que lo vean luego, en este aviso. Si estás harto de que te mientan en la cara, si estás harto de los que traicionaron tu confianza mientras vos laburabas y pagabas tus impuestos, si estás harto de los que justifican lo injustificable y acomodan impunemente a los amigos. Es bueno que sepas que nuestro partido es independiente porque combate la corrupción con la mayor firmeza, venga de donde venga. Lo hicimos durante estos años y vamos a legislar para reducir sustancialmente los cargos de confianza. Fernando. Mientras oímos esta letanía, primero de una voz femenina en off, que repite harto varias veces, y luego aparece el candidato en una situación similar al aviso de Martínez, ¿te acordás que lo comentamos en este mismo estudio? Es decir, en mangas de camisa, tranquilo, como siendo entrevistado o no, ensayadamente. Sí, el aviso tiene dos partes, ¿no? Porque en la primera sale esa voz femenina en off y las imágenes muestran ojos, ¿no? Solo una serie de ojos de personas, ¿no? Imaginamos hombres, mujeres, edades, y va corriendo una cinta que vendría a ser un ectoplasma del pensamiento, ¿no? Donde vemos despilfarro en ANCAP, los que estaban escuchando no lo vieron, después lo pueden ver, renuncias en DIC, negocios. ¿Qué es eso? Esas son, digamos, las banderas con las que se presenta este partido pequeño, se habla de un 2%, un 1,5%, ¿no? Entonces tendría algo de los nanopartidos,
pero también, como dijimos ya, es plausible. Él está en la verosimilitud, está en lo que diría Foucault, que él dice la verdad porque sigue la policía discursiva de no proponer cosas, como decíamos un poco en chiste antes de empezar, que son autoincineradoras. Sí. No es un Mieres tiene lo que mostrar, tiene gestión para mostrar. Y es eso justamente lo que luego él mismo, en su alocución, en esa especie de entrevista falsa, va recordando. La práctica política suya en el Parlamento, con una serie de denuncias, comisiones investigadoras, etcétera, ¿no? Y termina con una frase muy coloquial, Emiliano: voy a destapar todos los tarros. Es el destapatarros. O sea, usa esa frase que es interesante. Eso lo va rimando, está bueno porque hace una transición con los chiquitos, que vamos a escuchar ahora, que van mucho más lejos, en todos los sentidos. No necesariamente en frases como insólitas, jamás oídas, creo, en un ámbito electoral verosímil, pero que rondan igual áreas no tocadas, como proponer 2.700.000 legisladores, que suena una locura, pero que es nada menos que la columna vertebral, la propuesta del Partido Digital, que dice, ¿cómo? ¿Ves que el oyente que nunca lo vio, muy probable o escuchó, va? ¿Y cuál es la frase final? ¿Cuál es? Final de Mieres. De Mieres, con la que lo dejamos. Garantía del cambio. Fíjate que él es el garante, es decir, se da un rol muy central, está pensando probablemente en que renovará su Senado o no, sí, veremos. Ese es el gran punto, ¿no? El Partido Independiente está peleando por conservar la banca en el Senado y eventualmente agregar otra, pero sobre todo conservar. Es curioso porque no era esa la perspectiva hace unos meses, ¿no? Pero es un paisaje muy aguerrido, muy lleno de colores por eso creo que elegimos con Emiliano terminar con este abigarrado panorama de pequeños partidos que, insisto, y al final espero redondearlo, van a contribuir mucho más de lo que parece, mucho más de lo que aparenta su minimalismo. Acá está entonces el planteo de Mieres, como decías, garantía del cambio. Garantía del cambio. O sea que si hay un triunfo de la oposición y yo integro la coalición, porque también lo pone con cierto signo de interrogación. Si yo integro la coalición, va a ser para garantizar el cambio, ¿no? Para que no se desmadre, para que no se vaya hacia, no sé, la derecha, el neoliberalismo, ese tipo de cosas. Eso que comentaste es importante, porque ahí está recordándonos que él está en la periferia, no está en el corazón del sistema, no es ni blanco, ni colorado, ni frente amplista, sino que él desde allí seguiría siendo una especie de francotirador, seguiría lanzando estas denuncias, acusaciones, que nuestro último invitado de hoy, vamos a ver, se especializa en eso, pero llevado al paroxismo, a una forma mucho más. Estoy hablando obviamente de Gustavo Sallé-Laurier, del Partido Verde Animalista. Pero no nos adelantemos. No, vamos al segundo. Vamos al punto 2 de este recorrido. Tan lejos de la presidencia, tan cerca de lo inverosímil, este segundo ejemplo nos lleva a Unidad Popular. No discuten los problemas concretos de los trabajadores de la clase obrera. Y ahora nos quieren convencer a nosotros que el problema acá está entre la restauración conservadora y el progresismo que ha avanzado. Y entonces nos dicen, ayer nos preguntaba en Paysandú un periodista, pero al final ustedes que son la izquierda de la izquierda, nosotros no somos la izquierda de la izquierda, somos simplemente la izquierda. Nada más que eso, la izquierda. Y si se nos pregunta una vez más, ¿qué cosa quiere decir ser de izquierda en el mundo de hoy, en el siglo XXI, en el Uruguay de hoy? Vamos a decir 100 veces lo mismo. Ser de izquierda es pensar el mundo y la vida desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista del campo popular. Estamos viendo un acto, ¿no? Un acto de Unidad Popular en Plaza Cagancha. Plaza Cagancha, exactamente. Y lo interesante de este acto del 18 de octubre, o sea, reciente, es que Gustavo López, es decir, de vuelta, si digo ese nombre, estoy seguro que más de uno frunce el ceño. ¿Quién? Candidato a la vicepresidencia de Unidad Popular, hace algo que es distintivo de estos micro nanopartidos, que es la constante, casi obsesiva autodefinición. Si vos te decís, soy nacionalista, lo que hablábamos de Sartori, y dice, ¿qué es nacionalista? ¿Cómo no vas a saber? Lo rural, en fin, cantidad de cosas, Herrera. Acá, en cambio, él y los demás, que vamos a ir oyendo, porque ahora estamos en pleno territorio de lo que Foucault llamaba salvaje, donde podés decir esa verdad, pero no estás protegido por nada, digamos, sin red. Y entonces él dice, ¿son la izquierda de la izquierda? Le pregunta a alguien, dice, no,
somos la verdadera, la izquierda a secas, y pasa a definir qué es, ¿ves? Esa es la autodefinición. La identidad sería una crisis continua porque estos hablan desde ningún lugar, como desde una especie de desierto de los tártaros, ¿eh? Y entonces esa pregunta no es ociosa, lo que sí lo sería, ¿verdad? Aunque digamos, un Talvi dice, bueno, yo quiero reinstaurar el pequeño país modelo, todos sabemos desde dónde habla, y por eso habla todo el tiempo de Valle y de Valle y Ordóñez, de Jorge y del otro. Acá, en cambio, ¿verdad? Él va a explicitar cuál es mi punto de vista, cuál es mi análisis semiótico. En estos actos que son discursivos todos ellos, ¿verdad? De presencia, vamos a verla, de manufactura de videos muy caseros, vamos a verlo enseguida, ¿verdad? Increíbles. Lo interesante que es que uno podría decir, como mencioné al inicio, qué inutilidad estos partidos, qué pérdida de tiempo. No van a llegar al Senado, no van a llegar a la presidencia, obvio. ¿Para qué sirven? Bueno, Unidad Popular ya llegó, quiero decir. Es la excepción, es la excepción. Este también está en el límite, o mejor dicho, está más en el límite todavía que el Partido Independiente, porque Unidad Popular, a diferencia del Partido Independiente, que llegó al Senado, Unidad Popular lo que hizo en la elección anterior fue llegar a diputados, un representante. Un diputado, ¿no? Pero viste que no está, digamos, en el foro de discusión electoral, no se lo menciona, y con ¿no? Ni el Frente, ni ninguno de ellos. Y es muy cierto lo que decís, pero no se aparta de que no está en la tele, no está en los medios, y que tiene esa conducta clave que es la autodefinición, digamos, interminable. Y acá viene lo que quería aportar, digamos, que esa pseudo frivolidad o inutilidad, digamos, de estos pequeñísimos, ¿verdad?, movimientos o partidos, tiene una función terapéutica, homeostática, como la quieran imaginar, para todo el sistema electoral. Porque este que trae, dice, yo sí que soy la izquierda, no como el Frente, que ya no puede decir lo que dice él, ¿verdad? Pensar el mundo del punto de vista de la vida, del punto de vista de los trabajadores, porque un gobierno que aspira a 2 décadas en el poder, que ya es oficialismo, que es poder con mayúscula, difícilmente pueda tener esa cosa de intransigencia, y esas son claves: denuncias masivas, no negociar con nada, todo ese tipo de reclamos que sabemos no se va a llevar a cabo, porque no van a llegar a tener el número. Tener un diputado difícilmente te permita cambiar el mundo, ¿sí? Pero en esos pequeños discursos, ¿verdad?, pequeños en su aspecto cuantitativo, sin embargo, aparecen elementos que definieron a la izquierda en su primer momento, cuando era solo oposición. Son como el ente testigo, son como la referencia. Como la referencia. Si Mieres se reclamaba como garantía del cambio, estos son testimonios de lo no hecho en estado puro. Es decir, que ellos no negocian con nadie, denuncian al máximo todo. Vamos a ir creciendo en volumen hacia el final, ¿verdad?, de lo raro, de lo inverosímil. Y cómo es el eslogan que está en el cartel de la Plaza Libertad este 18 de octubre, dice, reconstruir la esperanza. ¿Qué es eso de reconstruir? Es decir, hay que edificar de nuevo, no hay nada hecho en la izquierda. Lo que pasa hoy por izquierda no lo sería. Negocia, trae UPM, hace cosas que no admitimos. Sería del orden de lo inadmisible para estos grupos. Sí. Que de todos modos, en este caso concreto, el de Unidad Popular, tiene su variante, tiene su excepción, ¿no? Por ejemplo, Unidad Popular se las ha ingeniado para existir fuerte en el Parlamento en las denuncias sobre ACE, ¿no? La Administración de los Servicios de Salud del Estado, pidiendo comisión investigadora, lográndola. Y también, por ejemplo, ha generado más de un episodio político, ha generado, podría decir, complicaciones cuando promovió la ley de vivienda popular, ¿no? Que llegó a tener el visto bueno de la calle Pou, del Partido Nacional, claro, que otros sectores de la oposición también acompañaron, que al Frente Amplio lo desacomodó, bueno, y después quedó allí, ¿no? Pero no es que no haya logrado nada, no es que haya sido simplemente un enano rezongón, ¿no? Pero no logró lo más importante en mi análisis, que es aparecer en el discurso de los 3 líderes. Es decir, no es mencionado, no es nunca dicho. Y podríamos hasta llegar la calle Pou, como bien decís ahora, con ese antecedente, y bien podríamos entrar a negociar con... Eso no es verosímil, sería una especie de estridencia en el discurso tanto de Talvi e incluso de Martínez. Estamos con esos partidos chicos, pero más que chicos, ¿no? Que rayan en lo
implausible como el que vamos a escuchar ahora, un aviso y dos avisos en verdad, del Partido Digital. Mira el nombre, ¿no? Es decir, es algo que podría ser una iniciativa digital, algo vinculado a mejorar el plan de la Ceibalita, etcétera, pero juntar esos dos términos es lo que se llama en teoría literaria un oxímoron, una antítesis, ¿no? No parecería haber nada más lejano de las banderas tradicionales o de izquierda, lo que sea, que lo digital llevado a lo electoral, pero tiene todo que ver con lo que adelantábamos como esa propuesta de empoderamiento, acá sí que en el sentido más literal, de toda la población con acceso a Internet, que es mucha, no es tonta la idea, porque Uruguay está muy conectado, de que puedan enviar ideas, que se las discuta en foros con garantías de que no sean hackeables, etcétera, y que de esa manera va a decir cosas muy chocantes al oído de las entrevistas. Por ejemplo, Justin Gracide, el candidato a vicepresidente, cuando le preguntan en un programa que Romina Andreoli con Leonardo Habercorn tienen nada menos que con 3 de estos chiquitos, y dice, ¿cuál es el programa? No lo tengo, no importa mi opinión. ¿Te acordás de lo que hace Valle Ordóñez cuando está en Europa? Va a Suiza y queda enamorado de la falta de líder, ¿no es cierto? Le encanta que se colectivice y genera nada menos que la idea de, ¿no es cierto?, un grupo, el consejo, ¿no es cierto?, de gobierno, y acá va a haber una cosa extrema, es la disolución del líder, la autodisolución. Bueno, y de vuelta aparece Sartori, por lo menos en la comparación posible, ¿no? Claro. Él inició su gestión política, su construcción como dirigente, recorriendo el país, escuchando lo que la gente tuviera para decirle, claro, para después armar su programa en base a lo que viniera como inquietudes de la población, ¿no? El colegiado vallista queda hecho nada comparado con la idea de vaciarte, como decías que hace Sartori, es decir, manden, él hablaba en Facebook, manden a esta dirección sus ideas. Y ahora que ya no es candidato a presidente, ahora que es candidato al Senado, dice, mándenme proyectos de ley, mándenme iniciativas para leyes. Es casi una confesión de lo que todo el mundo sabe y es inocultable, que no tiene trayectoria, no tiene formación política, no solo no votó nunca antes, sino que lo suyo es los negocios, es el mundo empresarial. Pero Sartori lo hace ya desde adentro, como decíamos hace un rato, ¿no? Sí, se metió en un partido establecido, en una estructura que ya existía. Esta otra gente, la del Partido Digital, bueno, para empezar, inventa un partido. Que llegó a quedar habilitado trabajosamente. Trabajosamente, con $6.770 que va a decir este candidato a vice, y le reclaman en una de sus piezas que se sinceren, porque sus dos principios, dicen ellos, son la transparencia y la participación. Es lo único que ellos reclaman como propio. Y dice, ¿dónde están las declaraciones de cuánto gastaron los otros? Es decir, los grandes, ¿no? Pero entonces ellos llevan esa idea de Sartori, la llevan como al extremo. Al extremo. Vía digital. Vía digital, y todo el tiempo están invitando a que debatan con ellos dos, con Daniel Goldman, que es el candidato a presidente, y vamos a escuchar entonces una pequeña pieza y la declaración muy curiosa, segunda parte de esa autoidentificación constante. ¿Te acordás que recién mencioné con el Partido Unidad Popular? Acá de vuelta va a decir, ¿dónde nos situamos? ¿Derecha o izquierda? Eso es un tabú. Vos tenés que ponerte o en centro o derecha o izquierda. Y se va a burlar, de hecho, de esa, digamos, posicionamiento, esa geografía ideológica, es decir, lo nuestro es distinto. Eso es un sincericidio en Uruguay, porque vos tenés que colocarte en uno de esos lugares para empezar a llamar. Por eso lo que bien decías de Sartori, que va a un sitio ya colocado, Partido Nacional. Pero estos hablan desde la nada. ¿Cómo sería Uruguay con el Partido Digital en el Parlamento? A Natalia se le ocurre una idea para mejorar la seguridad de su barrio. Entonces propone esa idea en mivoz.ui desde su casa. Matías ve esa propuesta de Natalia y le encanta. Y le agrega comentarios para mejorarla. En todo el país, más personas como Natalia y Matías le gusta esta propuesta y la votan. Entonces el Partido Digital la presenta y la defiende en el Parlamento. ¿Por qué conformarse con 99 diputados que nos representan cuando quieran, cuando vos podés entrar al Parlamento desde tu celular y hacerte valer con el Partido Digital? El poder está en tus manos y vos lo podés hacer posible. Tu voto en octubre define quién entra al Parlamento. El presidente lo elegís en el balotaje en noviembre. En octubre ya no tenés que votar al menos malo. Transformemos este sueño en realidad. Votá Partido Digital. Votá por vos. Si quisieras identificar al Partido Digital en un entorno político, mi chiste es ambisurdo. No somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Somos
una herramienta para que los uruguayos estén representados en el Parlamento, y a veces van a prevalecer propuestas de la izquierda, a veces van a prevalecer propuestas de la derecha, y muchas veces van a prevalecer propuestas uruguayas, auténticas, que no tienen divisa, que no vienen ni de la izquierda, Fernando, ni de la derecha, ni del centro. Este señor que recién oímos, Daniel Goldman, candidato a presidente, va a un programa de la tele, en el 5, y lleva naranjas donde está escrito arriba, Partido Digital, y dice, son volantes comestibles, jugosos y dulces con el soberano y un poquito ácido con la política tradicional. Y llega a tener el desplante de decir que no están bastante maduros los partidos, nada menos que los que se llaman los más viejos de Occidente, el blanco colorado, porque lo de ellos es tan absolutamente distinto. Recién decía que el colegiado que sueña Valle y Ordóñez cuando conoce el sistema suizo y que quiere implantar y fracasa ruidosamente, ¿por qué creo? Básicamente, porque la figura del líder, de ese, ¿verdad?, hombre o mujer que emerge sobre los demás y que los demás dicen, lo sigo, acá queda disuelto al máximo. No importa lo que ellos opinan, van a decir una y otra vez, importa lo que el soberano, lo repito porque dice que todos están invitados, es una especie de plebiscito continuo, que luego llevaría, si gana este Gracide, que yo me equivoqué y dije que era candidato a vice, ven que todos esos fallas es porque apareció más, creo que Justin Gracide, que el Diego Ruete, que recién aparece, solo lo vi en un programa efímeramente de Canal 12, un instante, junto con otra gente, jactándose de ser el más joven de todos los candidatos, pero Justin va a decir cosas bien interesantes, dice, lo nuestro es actualizar la democracia, en ese programa con Romina y Habercorn, es decir, mandatados por la gente, pero es en un sentido tan literal y tan radical que es inimaginable, ves lo inverosímil, porque uno diría enseguida, eso que vos querés es imposible, no se puede llevar a la práctica, y ellos dicen, sí se puede, solo que es muy nuevo y que va a renovar todo. Pero Michelini, te pregunto, Cotelo, Michelini no inauguró una lista WhatsApp donde él decía que atendía. Sí, se subió totalmente a esa tecnología, a esa forma de comunicación. Porque es un toque moderno, está subrayando que él es joven todavía, que él tiene ideas nuevas, pero estos lo dejan varios kilómetros atrás porque piden otra cosa, no piden que le largues una queja, etcétera, que vayas armando las leyes y que se simplifique el lenguaje, anotan, que el lenguaje no sea más un obstáculo, es decir, son reclamos intensamente semióticos, porque si los signos se vuelven un impedimento, hay que ser abogado, hay que tener mucha experiencia en ese tipo de código, vos vas a quedar automáticamente excluido, y ellos llevan otra que la inclusividad. Esta es una neo-inclusividad, ya no es la del género, ¿no?, sino la de que todos somos potencialmente y deberíamos ser legisladores y no conformarnos con una persona que a los 5 años, ¿verdad?, lo vamos a dejar que haga lo que quiera, y no vamos a poder estar ahí. Y ellos quieren que estemos ahí. ¿Cuarto escalón? Vamos a ir rápidamente a un partido con un nombre que ya lo dice todo. Partido Ecologista, los dos últimos términos me interesan, radical e intransigente, ¿no? El PERI, de César Vega. Escuchamos y vemos, porque si ustedes están siguiendo la emisión de En Perspectiva en video, también encontrarán las piezas publicitarias, los videos de entrevistas. Soy César Vega, del PERI, lista 1330. Otra vez nos agarraron trabajando. Nos gustaría que el 27 de octubre votara gente de trabajo, de la ciudad o del campo. Si nos honran con llegar al Parlamento, estaremos juntando las firmas para que se realice un plebiscito a los efectos de cerrar el Senado. El costo lo tiene que pagar la clase política, como le denominan. El domingo 27 de octubre buscar la lista de la hormiga. Tenemos un sueño, un hormiguero. Una voz, tu voz, mi voz. Este es el grado 0 de asesor. Acá no hay asesor. Bueno, vamos a saber. O hay un autoasesoramiento. Obviamente que es una conjetura, ¿no? Lo digo en serio y en broma, porque lo vemos en un video que yo llamaría, si bien tiene cortes, tiene montaje y todo, está casi, yo diría, a petición del candidato César Vega. Lo imagino fácilmente como diciendo, quiero mostrar los naranjales, las gallinas, los huevos. Además, lo notable es que empieza diciendo, otra vez nos agarraron trabajando. No se sabe quiénes fueron los que lo agarraron. Sí.
y la lista de la hormiga, ¿no? Esa analogía, así que yo no puedo evitar sentir que es del gusto del candidato, que se sacó las ganas, y lo que hay acá, sobre todo en esta puesta en escena tan básica, tan minimalista, donde aparece vestido como un campesino, como un labrador, en la tierra, en su salsa, tenemos al único que en el programa, al que aludí varias veces, de Romina y Habercorn, ¿verdad? Romina Andrioli y Habercorn, donde van 3 de estos micropartidos, es el único Emiliano que va a aceptar lo imposible para los otros, integrar, como una conjetura, les preguntan, creo que es una buena, ¿integrarían una coalición? Y lo piensa un rato, César Vega, y dice, sí, pero con una condición. Las otras condiciones uno lo niega, y Salle, van a ver, dice que absolutamente sería imposible. Dice, si dejaran de plantar un eucalipto más de los 1.000 millones que ya hay, porque él quiere, ¿verdad?, terminar con UPM, pero lo que quería resaltar, y para pasar al otro y terminar, es algo que dice en ese breve discurso un poco extraño, dice, estaremos juntando firmas si nos honran con su voto. ¿Para qué? Para un plebiscito para cerrar el Senado. ¿Escucharon bien? Cerrar el Senado. Desde la Cámara de Diputados, donde él dice, voy a tener más proyección que simplemente acá en mi casa con el programa de radio que tengo. Desde la Cámara de Diputados voy a organizar esa recolección de firmas para liquidar nada menos que la otra Cámara. Senado. ¿No? Introduzco el último término que lo necesito absolutamente para describir la propuesta del último nanopartido o micropartido, que es el Partido Verde Animalista, que es el de parresía. Ven qué término interesante. Lo introduce Foucault, lo citó de nuevo, al final de su vida, en unas conferencias que da en el Colegio de Francia en los 80. ¿Qué es la parresía? Es el acto de discurso que quien lo enarbola, quien lo esgrime, pone en riesgo su vida. Los griegos, de donde viene parresía, es el decir simple, el decir verdadero. Es que cuando decís algo quedas tan pegado a lo que decís que se abre un camino de lo imprevisible, lo inevitable. Todo lo que hablan, cuando escuchen a Salle ahora, todo lo que hablan Talvi en sus momentos más apasionados, lo que hablaba hoy Emiliano en pleno acto, en la euforia, en la emoción, quedan tímidamente desdibujados cuando escuchen lo que es el discurso que llama, por ejemplo, Ponce de León en el programa De Cerca, donde entrevista a Salle Lorie, le dice, qué histriónico que eres, le dice, ¿no? Histriónico es un eufemismo para decirle que sale de todo parámetro de lo conocido, es el máximo de inverosímil, el más fuerte, y es el parresiasta por excelencia. Repito, ¿qué es un parresiasta? Es aquel que al hablar pone en riesgo su vida, dice Foucault. ¿Qué vida sería esta? Su vida electoral. Es casi imposible para él, diría el 99% de la población, siquiera cogitar, dudar en lo voy a votar, porque es un sincericidio, es una cosa de autocombustión. Autocombustión. Estamos hablando de Salle. De el abogado penalista, eso es interesante, es un abogado penalista, Gustavo Salle Lorie, que lo vamos a oír en un programa de Canal 11 del Este, de Maldonado, de Punta del Este, y en un trocito de una larga entrevista, quizás el momento que más tuvo aire y más que lo puede haber visto la gente, en el programa De Cerca, de TV Ciudad, conducido por Facundo Ponce de León. O sea, son 2 fragmentos de 2 entrevistas. ¿Por qué no debaten con Salle? No es un problema de porcentaje, porque si tienen un sentido demócrata, vamos a entendernos. Marcelo, préstame atención. Si son demócratas... Me rezonga, ¿vieron lo que yo les digo? Yo estoy mirando la tablet y el entrevistado me rezonga y tiene razón. Dígame. Marcelo, si son demócratas realmente, no les debería importar el porcentaje, porque el porcentaje no se sabe hasta que no llegue la elección. Un demócrata de verdad acepta el debate conmigo. Y más cuando yo le digo, Lacalle Pou, sos un corrupto. Talvi, sos un corrupto. Martínez, sos un corrupto. Y te lo digo aquí, en el Canal 11. Pero se aceptan el debate. Ahora no aceptan el debate. ¿Por qué no aceptan el debate? Primero, porque tengo las pruebas. Y segundo, porque no son demócratas. Lo primero que tenemos que hacer es resistir en la medida de lo posible. Es tratar de no entregarte. Tratar de no bajarte las prendas íntimas tan rápido como se la bajan nuestros políticos. Como se la bajó, por ejemplo, el partido Frente Amplio, el gobierno, Tabaré Vázquez y Lacalle, frente a Oswald Ross. Ese bochorno, ese contrato coimero, genocida de Rob UPM. Fernando. Es difícil, Emiliano, imaginar un discurso más flamígero
que vaya más lejos que el de este abogado penalista famoso, conocido en los medios, por haber hecho una serie grande de denuncias, y en algún momento el periodista le dice, Ponce de León, dice, ¿sirve para algo? Lo provoca, ¿sirve para algo todas esas denuncias? ¿Hiciste algo? Y él se indigna, Salles se indigna, y claro que sí, dice, ¿no? Habla del caso Sendik concretamente, y dice hasta que se reunió con él para que quedase, en una amable reunión, para que quedase más tiempo en el poder, y dice, ¿cómo? No lo denunció, sí, pero para que hunda al Frente Amplio, dice, ¿no? Es decir, ¿qué es un parriciasta? Es esto, es algo interesantísimo, para los que miran con desdén o se encogen de hombros y dicen, qué cosa superflua, qué cosa frívola casi, estos chiquititos, que tienen una aspiración máxima a un diputado, pero tienen, como decía bien Emiliano, que por el sistema electoral presentar presidente, y eso lo vuelve más todavía risibles, pero creo que empezamos la columna con una pieza de alguien que no es risible, no es inverosímil, como este señor del Partido Independiente, es decir, nada menos que Pablo Mieres, hablando de Ojo Corrupción, así se llama la pieza, la pueden ver en YouTube, y denunciando una cantidad de causas, algunas en común con Salles Lorier. ¿Cuál es la diferencia? Que uno habla desde dentro de la verdad, desde el Parlamento, desde una investidura, los momentos y sus personas, como decía. O sea, todo le es factible de ser creíble por una porción de la población, y por eso es beneficiado con ese gesto de va a ser parte de la coalición. Nadie podría debatir con él. Usa el mismo argumento que, claro, con Salles, porque él dice, Talvi, justo le devuelve el guante, porque Talvi dice, me dejaron afuera por el porcentaje, y le dice, usando el mismo argumento, Emiliano, le dice, bueno, debatí conmigo. Creo que nadie se atrevería a debatir con él, porque quedaría contaminado, aunque sea un tiempo, por lo inverosímil. Sí, porque además, fuera. Quizás hasta, a diferencia de algún otro de los ejemplos que manejamos, Salles no solamente tiene ese discurso tronituante, ese discurso extremo. Además, su propia actitud, la forma de comportarse, la forma de hablar, está en el límite de lo tolerable, ¿no? Está en el límite de lo actoral, ¿no? Hasta de lo payasesco, podría decir alguien. Y juega, no tiene ningún problema en quedar en Orsay y en que la gente pueda eventualmente reírse de él, ¿no? Sí, eso le da un poder inmenso, porque, insisto, ¿qué es la parresía? Es el acto discursivo que queda pegado a quien lo usa, es intransferible, por lo que decía Emiliano, es decir, su modo de ser, si se lo sacás, se cae todo. Lo interesante sería un simple abogado diciendo, yo tengo un discurso, una denuncia hecha así, y nadie lo escucharía más. No podés dejar de oírlo, es casi hipnótico el efecto, porque dice que tiene pruebas para todo, habla con un lenguaje de clase media, porque es abogado penalista, o sea, cita de memoria todas las normas que habrían sido rotas por lo que él llama el gobierno corrupto, del fraude amplio, etcétera, y por eso se vuelve una figura extrañísima en que no es tan fácil desdeñarlo, como decir, es un loco, es un payaso, y al mismo tiempo él lleva el discurso tan lejos, insisto, el riesgo al que se abre no es la muerte literal, pero sí es una muerte electoral. ¿Quién se animaría, y uso ese verbo adrede, quién se anima, lleva también su voto a un lugar extremo, de la periferia máxima, y así completamos este paisaje desde el límite de lo verosímil, un partido independiente que dice estoy contra la corrupción, soy garantía del cambio, Pablo Mieres, y en la otra punta el máximo, digamos, de inverosimilitud, de estar fuera de juego casi, que lo encarna como nadie, es inconfundible la voz, la figura de Gustavo Salles Lorier. Fernando Andach, gracias por acompañarnos, gracias por el tercer capítulo de La Mirada Semiótica, la campaña política. Ahora la campaña se termina. Se acaba. Así que la mirada semiótica a partir del lunes se ocupará de otras cosas. O de la próxima campaña. De lo que se viene, exacto. Sí. Pero el lunes nos encontramos contigo. ¿Cómo no? El lunes, sobre las 11 de la mañana también, ahí estaremos sacándole punta a lo que haya dejado la noche de las elecciones. ¿Te parece? Entramos en el mundo post-electoral, primera vuelta. Hasta ese momento entonces, hasta el lunes.